Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Paradigma Cero. Mi nombre es Francisco Adriancén. En esta ocasión vamos a tocar el tema de incubos, ataques reales o parálisis del sueño. Como siempre nos acompaña Pedro Noguchi, investigador paranormal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En los controles tengo a Matt Castañeira, nuestro parapsicólogo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Contamos con la presencia de Eric Ortelesi, nuestro psicólogo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Ricardo Marcelo, investigador. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va esta noche? Muy bien. Bien, una semana pesada. Una semana pesada, Sí, ¿verdad? bien pesada, pero todo con bastante energía para podemos hacer este programa que es bastante interesante, ¿no? Ciertamente, hemos recibido un par de fotos muy interesantes que vamos a mostrar durante el programa. Sí. Y sobre todo se trata de un tema que muchos se van a sentir identificados porque gran porcentaje de los casos paranormales que hemos tenido aquí estos años, precisamente se ha tratado de ataques de incubos, en gran porcentaje. Lo que sucede es que no es muy difundido porque muchos tienen cierto temor o tal vez un poco de vergüenza en contarlo, porque coincidentemente también la mayoría de las víctimas son damas. Claro, hay un tema de pudor. Hay un tema de pudor. Así es. O quizá desconocimiento. ¿Qué es un incubo? ¿Qué es un ¿Qué es un incubo? Eso. O sea, Bueno, el incubo tiene conceptos muy antiguos, desde la época inclusive medieval. Se pensaba de que era un demonio que se encargaba de copular con sus víctimas y para engendrar un ser. En el caso de los hombres eran, digamos, atacados por un ser llamado súcubo, ¿no? Y hay que ver la etimología de los términos, ¿no? Incubo proviene del latín de incubare, que significa algo que yace encima de. Y en el caso de el súcubo, de sucubare, es que debajo de. Entonces se creía de que solamente los incubos atacaban a las mujeres. Pero vamos a ver más adelante que no necesariamente es así. Puede atacar un incubo también a los hombres. correcto. Wow. No, nadie está libre. Preocupante, ¿no? Nadie está libre, Nadie está nadie está libre. libre. Ahora, ¿alguna referencia histórica sobre...? Referencias históricas. Hay varias, ¿no? O sea, podríamos comenzar con la misma, en la misma Biblia, ¿no? En el primer capítulo de Génesis, básicamente se dice que Dios creó, ¿no?, al hombre y al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Y dice textualmente, ¿no?, varón y hembra los creó. Pero sin embargo, en otro capítulo dice Dios que vio al hombre solo y decidió darle compañía y crea pues a la mujer, ¿no?, de la costilla de Adán. Pero en el mito pues hebreo hubo alguien en paralelo, ¿no?, Lilith, quien no aceptó la dominancia de Adán y se escapó del paraíso, ¿no? O sea, no quiso seguir pues los mandatos de Dios y salió. Incluso ante los reclamos de Adán, Dios manda 3 ángeles a seguirla, pero ella no acepta y al final la maldice y ella se oculta en una cueva cerca al Mar Rojo y comienza a copular con demonios y comienza a tener, ¿no?, engendrar demonios y Dios la vuelve a maldecir, ¿no?, y le dice que cada día matará a un centenar de sus hijos. Y ella, en lugar de aceptar su sumisión, amenaza a Dios y le dice: entonces yo mataré a los hijos de Adán y de Eva. Las mujeres, las niñas, estarán en peligro los 20 primeros días y los varones los 8 primeros días de su nacimiento, y los perseguiré generación por generación y mis hijos los perseguirán. ¿Qué ¿No? tal maldición? Ya. Wow. Luego, tú sabes que en la Edad Media Santo Tomás de Aquino tocó también el tema de los incubos, pero para Santo Tomás el incubo era un demonio, ¿no? Era un demonio que tomaba la forma de un súcubo, de una entidad femenina, para seducir al hombre en sus sueños y obtenía de él su líquido seminal, y que el demonio usaba este mismo líquido seminal y tomaba la apariencia, ¿no?, de un incubo y engendraba a las mujeres, ¿no? O sea, y fecundaba a las mujeres con el líquido seminal que había obtenido del hombre. Y generalmente pues los hijos de un incubo eran niños que nacían deformes, o que si podían, ¿no?, si sobrevivían al parto y seguían adelante, presentaban habilidades mágicas y cierta tendencia al mal. Merlín, por ejemplo, supuestamente era el hijo en algunos mitos se dice que Merlín era hijo de un incubo y de una prostituta.
En otros mitos se dice que era hijo de un íncubo y de una princesa, ¿no? De una princesa. Y en otro de una dama muy noble que fue seducida por un demonio, por un íncubo. O sea que durante la historia se han mencionado en varias ocasiones. Inclusive aquí en nuestra historia local, parte de las leyendas, sobre todo del folclore mágico de Cajamarca, está presente también la figura del íncubo. A veces es llamado como duenda o... La duenda. La ¿no? duenda. La duenda. La famosa duenda, que se parece mucho también a las tradiciones españolas, ¿no? Que es una mujer muy bella que se le aparece a los caminantes solitarios, los seduce, copula con ellos, ¿no? Y que después empiezan a tener ya una especie de acosamiento. Exacto. ¿no? ¿No? Hay testimonios bastante fuertes, inclusive en caso de un cuartel en Cajamarca, en donde un soldado fue seducido, estando en la torre de vigilancia, y desapareció. Fueron a buscarlo, lo encontraron 3 días después, en muy mal estado, trastornado psicológicamente, y lo tuvieron que someter bajo vigilancia, y él se escapó. Y lo volvieron a encontrar ya buscando a alguien entre los cerros, pero totalmente trastornado. Eso ha ocurrido un par de veces. Tal es así de que el comando dispuso a partir de ese momento, para evitar esos incidentes, poner a 2 vigilantes en cada torre para evitar justamente que aparezca la duenda o el íncubo, que también le llamaban íncubo, ¿no? Un súcubo. Un súcubo. Súcubo. ¿No? Así como está el tema de la duenda, también está la famosa gringa, ¿no? Que se le aparece a hombres, tiene relaciones sexuales con ellos, ¿no? Y de ahí desaparece y la persona queda trastornada. Muy agotada. En Arequipa también hay uno, la Mónica, ¿no? También, ¿no? Se le aparece a algún transeúnte en la noche y pasa la noche con él, y de ahí desaparece, ¿no? Y la leyenda dice que incluso encuentran, pues, el mito dice que encuentran su lápida en el cementerio y las prendas de la persona que estaba con ella, etcétera. O sea, dentro de la cultura popular... Por ejemplo, entonces estos seres, ¿cuáles son sus apariencias? Porque por lo que estoy escuchando, entonces en cada región adoptan una forma. Yo creo que parte del sincretismo también de las culturas hemos adoptado, en cierto modo, algunas creencias europeas, porque en los casos netos de íncubos o súcubos generalmente no han sido vistos, aunque sí han dejado huellas, y no siempre dicen que te seducen en el campo, ¿no? Ocurre en una etapa del sueño, cuando estás durmiendo. Generalmente los ataques ocurren en ese momento. Simplemente la historia es lo que la leyenda cuenta, como que los nombra, haciendo referencia a ellos. Pero vamos a ver más adelante los casos, cómo han ocurrido por lo general. Pero es bastante acá en el Perú, es bastante en la sierra, ¿no? Que pasa estos fenómenos, ¿no? Es así, ¿no? Que hicieron. No solamente en la sierra, ¿no? No solamente en la sierra. Se da en varias regiones, pero hablando, por ejemplo, netamente de la sierra, les estaba comentando de que hay también un mito antiguo del machu, que es un espíritu masculino que tiene relaciones con las mujeres que duermen solas, ¿no? Y que muchas veces engendra también hijos en ellas, pero son deformes o enfermos y mueren al nacer, ¿no? Y ahí hay un antídoto también, ¿no? El mito tiene protección. El mito tiene una protección, y es que la mujer tiene que dormir con una prenda de su esposo o de su novio para que el macho no se acerque a ella, ¿no? Y en diferentes culturas aparecen, ¿no? Para los polacos es la mora, en Alemania es la mara, Kanachibari en Japón, no, o sea, tiene diferentes nombres, pero está el espíritu. Está presente. En varias culturas, sí, entonces. pero este tipo de espíritu, este tipo de entidad o demonio está relacionado con el acto sexual, ¿no? Pero, mire, Eric, perdón, la gente puede también pensar que hay un fenómeno de la parálisis del sueño en sí, ¿no? Que hiciera... ¿Qué podría diferenciar entre la parálisis del sueño y un ataque de un íncubo o de un súcubo, por ejemplo? Claro, o sea, si nos vamos al mito, bueno, una cosa es el mito, el íncubo, el súcubo a través de la historia, pero cuando le buscamos una explicación científica, la parálisis del sueño es un trastorno que se da entre tu estado de sueño y tu estado de vigilia, ¿no? Cuando tú entras en un estado de sueño, muchas funciones, entre ellas las motoras, ¿no? Simplemente se apagan para que tú puedas descansar.
Y en el momento que pasas al estado de vigilia, pues obviamente se activa de nuevo tu función motora. ¿Qué sucede? Hay un trastorno que hace que esta activación motora se demore, ¿no? 2, 3 minutos, y durante esos 2 o 3 minutos tú estás consciente, o sea, estás consciente, pero no puedes mover tu cuerpo, ¿no? Y eso pues causa estados de angustia, de ansiedad. En algunos casos incluso hay hasta alucinaciones, ¿no? Que tienen un nombre también, las alucinaciones, se les conoce como alucinaciones, ¿no? Hipnagógicas, ¿no? Que es de hipnosueños, y agógicos, ¿no? Inducir, alucinaciones inducidas por un trastorno de sueño. Ahora, eso será la explicación científica y racional para todos los casos de ataques, supuestos ataques de íncubos o súcubos, o solamente explica una parte de, ¿no? Porque solo te explica el tema del que estás consciente y no puedes moverte, y estás neutralizado, y hay una motoras. Como estás en un estado, pues se produce un estado de angustia y de ansiedad, ¿no? Mientras más quieres moverte, menos lo logras, más angustia, más ansiedad, y se puede llegar incluso a un estado de alucinación. Pero no se habla más de esto, científicamente no se habla más. Sin embargo, cuando mencionamos al íncubo o el súcubo, la persona tiene la vivencia, ¿no? Tiene la vivencia, experimenta el acto sexual, e incluso hay fenómenos en los que hay manifestaciones físicas del acto sexual. O sea, ya cuando transcurre el incidente, ¿no? La persona, hombre o mujer, va y tiene marcas, hay señales. Los hombres tienen polución nocturna, las mujeres tienen rastros de haber sido de haber copulado. O sea, ya es otra sí, cosa, efectivamente. ¿no? Bueno, alguien que no creía en esto me dijo una vez, pues, que yo le hablaba de que hay otros tipos de indicios de un ataque de incubo, como son las marcas en el cuerpo, ¿no? Me dijo que no, que pueden haber sido autoinfligidas por la persona. Sí, pero ojo, han habido marcas en lugares donde uno mismo era imposible que se los hiciera. Yo a la justa llego acá, ¿no? Hablamos de marcas de manos o de mordeduras. Mordedura, y ¿no? uno no se puede morder la espalda. Exacto. ¿No? Y eran personas que vivían solas, ¿no? Y así nos fueron llegando una serie de casos. Nos fueron enviando gente muy preocupada. ¿Qué me está pasando? Y contaban toda su experiencia. Digo, ¿tienes alguna prueba? Sí, por supuesto, pues ya es algo muy recurrente. Y enviaban fotografías, pues precisamente de lo que estábamos comentando, de marcas, de huellas, marcas de manos muy grandes que no pertenecían a la víctima para nada. Inclusive hay un caso de que un testigo estuvo frente a un ataque de un incubo, una persona, no vio al incubo, pero sí vio cuando la persona yacía en su cama y un peso extra hizo ceder el colchón. Cuando fue sorprendido porque la persona abrió la puerta y prendió la luz, el colchón volvió a su altura nivel original. ¿Qué motivó ese peso extra? Que no se veía nada. Ese también es un misterio, ¿no? Vamos a ver algunos de los fotos que nos han enviado a lo largo de estos años. Algunas son muy interesantes porque revelarían, pues, de que no necesariamente ha sido la parálisis del sueño la que ha dejado estas marcas, y que hay algo más que merece ser explicado. Definitivamente. No se olviden que pueden escribirnos en las redes sociales, contarnos sus experiencias. Pueden escribirnos a través de los emails contacto@paradigmacero.com, o dejarnos sus consultas vía Twitter, Facebook, WhatsApp. Perdón, WhatsApp no. En el futuro. Está preparado por el futuro, no se preocupen. Bueno, entonces vamos a empezar a ver un par de fotos. Hay un segundo bloque donde... Ya, perfecto. Pero mira, para volver un poquito al tema, vamos a decir, del caso, estabas hablando un poquito de casos reales. En sí, ¿qué podría haber como caso real que tuvimos acá en el Perú, que habíamos investigado? ¿Recuerdas el caso de una mujer que precisamente vivía sola? ¿Ya? Estaba siendo atacada sexualmente cuando estaba a punto de quedar profundamente dormida. Los ataques eran reales. Cuando fuimos a visitarla, encontramos un detalle muy interesante: manchas de líquido seminal o algo parecido en las sábanas y en el colchón. Okay. Y no eran de un color, pues, como el de un humano.
Claro. Era diferente, no sé si tú recuerdas. Sí, me acuerdo, y además habíamos utilizado una luz ultravioleta, Exactamente. porque es también ahí que podemos diferenciar, ¿no? De un líquido seminal se detecta bastante bien con luz ultravioleta, ¿no? Este era medio fosforescente. Claro que no lo habíamos analizado. No, porque ya estaba seco, bueno, Sí, ya, era complicado. y ya. la persona quería saber lo que estaba pasando, Claro. estaba muy nerviosa, entenderás. Entonces, Quería una salida de ese tema, ¿no? Más que Sí. investigar a profundidad, quería... no por sé. supuesto, quería solucionar su problema y no le había dejado marcas en el cuerpo, pero sí, eso fue también un indicio bastante interesante. Dejó algo Sí. físico, Hmm. un líquido. Vaya. No, fue un caso bastante interesante acá en Lima que se ha investigado, y además la señora ya no soportaba. Es decir, yo me acuerdo, la señora pidió auxilio porque ya la propia iglesia le ha cerrado la puerta. Que decir, ya no siquiera sabía a quién acudir. Entonces, cuando ya la iglesia, vamos a decir, cierra la puerta, entonces ya no saben. Que si no es que toda la iglesia cierra la puerta, estoy hablando principalmente de un cura que la fue a ver y simplemente no le ayudó, o por temor, o porque no lo creía, O por desconocimiento. o desconocimiento, y eso es lo que pasa mayormente, ¿no? No le dan mucha importancia a ciertos casos, ¿no? Como ocurre también con casos de posesiones. Claro. Tiene que ser la persona indicada, o sea, el sacerdote que tenga la preparación, porque cualquiera parece que no tiene la misma formación o la misma creencia. Claro. Una pregunta en sí, a nivel por ejemplo, de las características de los ataques, vamos a decir, que podríamos ver mayormente en la persona que sufre ese ataque. ¿Cuáles serían las características mayormente, ¿no? que sufren o padecen, ¿no? Bueno, al menos dentro de los casos que nosotros hemos visto, podríamos establecer ciertos patrones. No quiero generalizar que todos los casos de incubo sean así, pero normalmente pues ocurre entre personas jóvenes, no necesariamente hombres, no hay distinción de género, pero puede ser jóvenes, estamos hablando de 16, 15 años, hasta puede llegar a 40, 45, ¿no? Ese es más o menos el patrón. El rango de edad. Después, el segundo grupo, podríamos hablar de que son personas solitarias o solas, viven solas, o tienen problemas conyugales con su pareja. O incluso algunos casos, he podido leer que son personas que tienen una actividad sexual muy frecuente. También, ¿no? También es otro sector. No, o sea, no hay un equilibrio. O están totalmente solas, o tienen una actividad muy Sí. frecuente. Hay una vida sexual muy... Así es. Incluso Claro. se habla de algunas de que pueden haber sido incluso hasta promiscuas. Ujú. ¿No? Entonces ya vemos por qué lado puede estar quisiera atacar el incubo o El sucubo. incubo o sucubo. Muy interesante, y es un caso también vamos a seguir desarrollándolo a lo largo del programa. Dime una cosa, Pedro. Yo he escuchado de una película bien conocida sobre un caso de un incubo. No sé si la conoces. ¿Cómo se llama esa película? El problema es que cambio el título. En Europa la conocí en un título, y acá no sé si es el ente. El ente, exactamente. El ente, ¿no? Claro. Un caso, bueno, la película en sí es bastante impactante. Yo recuerdo que la vi casi en estreno, en los años 80. Y se trata pues justamente de ataques a una mujer que en este caso pues tenía 2 hijos menores, ¿no? Y los ataques se volvieron cada vez más violentos. Entonces sus hijos eran testigos de los ataques, si no me equivoco. Sí, llegaron ya momentos en que delante de los hijos no podían hacer nada. Claro. Ella tenía un hijo un poco, no tan pequeño, ¿no? Adolescente ya. Adolescente. Empezó a sufrir ataques físicos. En la casa ocurrían fenómenos de otro tipo poltergeist, sonidos, es decir, se volvió incontrolable. Ella se hizo tratar con su psicoanalista, y quien no creía, estamos hablando de la trama de la película. Claro, incluso el caso de esta persona, hubo no solamente del psicoanalista, sino hubo una serie de investigadores de una universidad, de un instituto ahí que... Sí, lo que pasa es que después ya ella recurre a los servicios de unos parapsicólogos
de la Universidad de California, En la Universidad de quienes California. toman más en serio el caso porque les parecía un caso importante, muy importante por la cantidad de eventos que ocurrían, y lo sometieron a una serie de análisis y llegaron a captar cosas raras cuando se manifestaba esta entidad. Podemos poner, por ejemplo, ahí estamos viendo ya parte de la película El Ente de 1982. Ese tipo han tratado de representar lo que en realidad ocurrió, que eran como arcos eléctricos Ujú. durante la aparición de esta entidad. Y toda esta película es basada en hechos reales. Claro, porque el caso es del año 1974, si no me Sí, equivoco. el caso de Carla Morán, que Carla- es o Doris D. se colocó el seudónimo de Doris D por razones ya de preservar su identidad, ¿no? Esta, por ejemplo, sí es la fotografía real Ujú, del claro. caso de Carla Morán, que los estudiosos de la universidad colocaron muchas cámaras fotográficas y se captó una especie de halo de energía. Pero esta es una de las fotos de lo que se logra captar, porque incluso habían fenómenos lumínicos y que por la tecnología de la época no podían No podían registrar las registrarse. cámaras, pero ellos los presenciaban, Así ¿no? es. Pero las cámaras no eran lo suficientemente rápidas como para Claro. registrar el... Estamos hablando de la década de los 70, Claro, ¿no? en un film, ¿no? Y entonces era mucho más difícil captar todo, pero quedó todo registrado en informes. Lo más interesante fue que intentaron capturar a la entidad. Claro, porque ellos simulan, en el laboratorio simulan la casa, todo. De y- cristal, De ¿no? cristal, ¿no? Para poder observar la aparición del fenómeno. Totalmente monitoreada por cámaras, e inclusive habían preparado todo un plan atraparlo pues con helio, No. congelarlo a la entidad, y ella tenía que, ante la señal que le iban a dar, tenía que refugiarse en una cámara especial para evitar para ser salir dañada. helio, nitrógeno, creo que era, no recuerdo bien. Perdón, creo que era nitrógeno Sí, líquido. nitrógeno algo así, líquido. algo. Y al final, y no lo, o sea, presencian la entidad, no logran registrar la presencia de la entidad, y cuando intentan atraparla no pueden atraparla, o sea. Eso fue verdad, que decir, es historia mismo, es mismo una historia verdadera, vamos a decir, Claro. hecho a base de hechos reales, ¿no? Exacto. Pero al final, vamos a decir, cuando hacen esa cosa de hielo, todo eso, también hicieron la misma cosa eso, que hiciera al final, cuando llegaron y al final de la película para intentar capturar el lente, ¿eso fue lo que realmente hicieron o no? Que hiciera. Tú acabas de confirmar, Richie, la parte de la versión del caso de Carla Morán, ¿no? Y también Claro. creo que aparece ese experimento en los informes. Sí, sí aparece. Justo, no, la habían colocado, pues, no, en la cámara de cristal. Y bueno, sí, comenzaron a registrar los hechos, ¿no? Tomaron los registros, pero nunca lo llegaron a atrapar a dicho ente. En algunos informes se habla de que no usaron el nitrógeno, pero quisieron usar una jaula de Faraday, y que tampoco fue posible capturar a la entidad, ¿no? Lo irónico de esto es que la entidad siguió molestando a esta Carla Morán durante muchos años. Incluso ella llega a mudarse de la ciudad, creo que va a Texas, ¿no? Se muda. Continúa mudándose, porque se continúa mudó como mudándose, 5 o 6 veces. ¿no? Y la entidad Claro. la persigue, y en algunos momentos los ataques no disminuían, pero en otros volvían a incrementarse, ¿no? Hasta que al final la persona fallece. Lamentablemente, ¿no? Ya claro. por un tema de edad, por un Ujú. tema, ¿no? Físico, un tema de salud, fallece, pero no hubo una manera de de determinar. parar. Claro, si uno científicamente no se determinó Sí. qué era esto, y dos, no se encontró la manera de detener el fenómeno. Creo que falleció hace poco, me estabas comentando, ¿no? Claro, Falleció de cáncer, si no me falleció de equivoco. cáncer en 2006. Ahí falleció. Sí, porque lo más impactante de la película es el final, cuando ya están los créditos y hablan de que Carla Morán, en este caso, había tenido que mudarse de estado, y 4 años después los ataques continuaban. Hasta ahí ya se había cerrado la edición de la película, ¿no? Claro, pero los ataques continuaron durante muchos años, pero ella ya desapareció en el anonimato, ¿no? Hasta que fallece. Muy interesante este caso. Impactante. Porque debe ser uno de los casos más fuertes o más emblemáticos, ¿no? Quizás es sobre Incubos. Sobre Incubos, pero yo te diría que quizás sea emblemático
por los registros que hay. Exactamente, en este porque caso, ¿no? hay cómo probarlo, Exacto. existió, hay testigos, Hay testigos, hay evidencias, ¿no? O sea, pruebas ya, de laboratorio. ya escapa del mito, ¿no? Y escapa pues de un tema de folclore, un tema de leyenda urbana. Exactamente, así es. Y sobre todo detalla las características de un ataque de un incubo, ¿verdad? Sí. Y para las personas que no han visto esta película, podríamos enumerar cuáles son las características. Bueno, de hecho que ha habido primero una especie de manipulación o excitación por parte de la entidad hacia la víctima. La víctima se encuentra en un estado intermedio del sueño ¿Ya? y es allí donde empieza a ser, digamos, seducida para que caiga en el juego. Pero no siempre es así. Muchas veces la víctima se resiste, pero no puede hacer nada porque siente una fuerza Que la detiene. que no la puede tampoco controlar. Es mucho más fuerte que la persona. Eso es lo que más, se pasa, ¿no? Es realmente la contravoluntad de la persona. Claro, son forzadas, ¿no? Y ellos no pueden controlar. Efectivamente, también en algunos casos sucede hay una parálisis que no pueden moverse, tampoco también por el pánico, y están totalmente indefensas, ¿no? Los ataques pueden variar en algunos aspectos, pero por lo general pues sienten una presencia oscura, Claro. o, muy fría. Algunos han sentido como algo parecido al humano y otros parecido Claro, a un reptil. Exacto, ¿no? O sea, hay testimonios en los que sí se menciona pues de que hay una copulación y que sienten pues que es un miembro viril masculino, pero en otros que no, que sienten que es no sé, una entidad pues sin forma, energía, calor, no, sensación de sustancias viscosas, no, pero o sea, son diferentes, son diferentes, no hay un patrón específico que, oye, no, sí, sucede esto. ¿No? Hay diferentes manifestaciones. Ahora lo que me llama bastante la atención, ¿es necesario que un incubo solo esté detrás de las mujeres? ¿Un incubo tampoco no puede estar detrás de un hombre? Como decía al comienzo, han habido casos, ya no se puede decir que el incubo solamente va a atacar a las mujeres y sucubo a los hombres. No, hay casos que hombres que se han sentido vulnerados cuando han estado durmiendo por una entidad aparentemente pues masculina. Exacto. ¿No? Y, o sea, ya te imaginas el grado de terror que han entrado. Es alguien que no respeta nada. Ok. Vamos a mostrarles un video en breve. No olviden dejarnos sus dudas y consultas a través de las redes sociales. Pueden utilizar Facebook, Twitter o YouTube. Y en breve vamos a implementar un nuevo sistema para que se pongan en contacto directamente con nosotros a través del programa. Bueno, este video es un fragmento de una entrevista, o mejor dicho, recogimos el testimonio de una víctima de un caso de incubo. Y claro, forma parte de un video mucho más largo, que fue en el año 2012, más o menos, ¿no? Pero tenía bastantes aristas este caso, pero al final el ataque fue de incubo. Lo que quería aclarar es que no se le puede llamar incubo a un tipo de ser espiritual. Ya se identifica más la palabra con el tipo de acción que realiza esta entidad, porque incubo, si bien es cierto, puede ser una entidad no humana, pero también lo puede realizar un ser desencarnado. Exacto, ¿no? O sea, el incubo está relacionado con el acto sexual. Exacto, ¿no? Y ya no es el concepto antiguo de que copulaba con la víctima para engendrar un ser, sino que es más que nada, parece, para robarle su energía vital. Y ese es el riesgo también, ¿no? Que las personas se pueden debilitar mucho por esto. Exacto. Vamos a ver el material. Lo más fuerte, se podría decir, fue, bueno, el día que esta entidad sí logró su objetivo, ¿no? O sea, sí llegó a violarme, ¿no? Era como una sombra muy, muy intensa, un oscuro, un negro muy, muy fuerte, que incluso yo podía percibirlo en la oscuridad. Sentía los jadeos, sentía como mi cuerpo se movía de arriba a abajo, sentía penetración. Yo pude percibir
2 a 3 entidades así oscuras también. Dentro de todo esto yo sentía ruidos, voces, risas, como un ambiente cargado de lujuria, de todo eso, ¿no? Me desmayé de la impresión y de lo que estaba viviendo en ese momento. Hemos visto una recreación ahí Así es. de lo que sucedió, del testimonio que nos brinda esta persona. Me interesa saber cómo se inicia este caso. Bueno, hay que empezar de que esta mujer desde niña tenía ya ciertos dones o cualidades psíquicas que le permitían ver a las entidades. Okay. Pero ella ya lo asumió como algo natural. Claro, creció con ello. Creció con el don y digamos que se manejó como muchas personas lo pueden hacer. Pasa que a los 16 años un primo le invita a jugar a la Ouija y él lo tomó pues como una especie de juego también, ¿no? Como una prueba, pero ya la situación se le complica cuando las respuestas que comenzó a recibir eran demasiado hostiles y sobre todo hacia ella, ¿no? Entonces ella lo que hace es tirar el tablero y retirarse, ¿no? A partir de ese momento ella empieza a sentirse acosada en su casa. Cuando está durmiendo empiezan por ejemplo a sentir voces en su oído, como intentándola pues seducirla, incluso sentía que la acariciaban el cabello. Okay. Si bien es cierto, se asustó mucho todo, pero trataba de ignorarlo y así pasó buen tiempo, hasta que poco a poco esta entidad parece que tomó represalias contra ella al ignorarlo y empezó ya a agredirla físicamente. Se fue desencadenando cada vez más los ataques hasta que empezaron a ocurrir otro tipo de fenómenos en la casa, por ejemplo, movimiento de objetos, malos olores, los típicos que ya hemos hablado. Signos de una presencia muy de una negativa, entidad negativa. muy negativa, ¿no? Y después empezó a aparecerse con 2 entidades más. Algo parecido a Mira la que, película. sí, porque en lo de la película la persona, la víctima de Carla Morán, ella mencionaba que aparecía una entidad con dos orbes, 2 seres luminosos al lado, ¿no? O de luz. 2 seres más pequeños que le luminosos, sujetaban que la las piernas. Exacto. En el caso de que hemos visto ahora, no la sujetaban, sino que estaban sobrevolando mientras la otra entidad principal trataba de poseerla, o sea, físicamente, ¿no? Hasta que llegó a tener el ataque sexual, ¿no? Ocurrieron otras cosas mucho más graves, ¿no? La encontraron amarrada, estando sola, con un cable, paredes manchadas de sangre, donde brotaba la sangre, y estamos hablando de un caso de características demoníacas. Este ser no era un humano desencarnado, ni tampoco un bajo astral, era algo mucho más fuerte, ¿no? Finalmente termina en posesión este caso. Hubo una progresión hasta la posesión. Sí. Durante el lapso de varios años se fue agravando, pero ella estuvo en tratamiento psiquiátrico un tiempo por todo esto, pero diagnosticaron en una forma muy ambigua, tal vez como bipolaridad, y la sometieron a fármacos, pero no era la solución, porque incluso hasta dentro, cuando estuvo internada dentro del hospital, esta presencia la seguía. Y ¿cuándo fue que sus amistades o su entorno le empiezan a creer? Cuando una vez la arrastran delante de un testigo, la arrastraron de la cama, ya, y prácticamente la iban a sacar por la puerta, y la persona que era un familiar tuvo que sujetarla de los brazos para que no se la llevaran, y ahí entró en pánico, ¿no? Ya te imaginas, ¿no? Claro, obviamente ya hubo una manifestación que no solamente no fue una manifestación aislada. No, ya hubo un Tuvo testigos. Incluso la testigo vio algo invisible que jalaba de las piernas de la mujer, pero la víctima sí podía verlo porque tenía el don. Vio una sombra muy oscura que se la estaba llevando, ¿no? Wow. Entonces la víctima sufría de opresión, Sí. completamente, ha sufrido de una cierta opresión antes de eso, de llegar hasta la posesión. Así es, son las etapas. todas las etapas de una posesión la estaba sufriendo esta víctima. Sí. Bueno, pobrecita, ¿no? Pero bueno, ya solucionó, ya gracias a Dios. Felizmente se le pudo ayudar y se tuvo que realizar, pues, mediante la ayuda de un liberador, unas sesiones para poder
erradicar esta entidad, ¿no? Diríamos que una de las consecuencias de este tipo de vínculos prolongados es la posesión. ¿Hay alguna otra? Bueno, puede ser. Otro de los riesgos es que si no termina en posesión, la persona que ha perdido durante tantas noches de ataque... Hay un deterioro físico, totalmente, espiritual, energético. Pero incluso llega a la muerte de la persona. Por supuesto. Sí. Es una muerte inexplicable porque los médicos no determinan por qué se está debilitando tanto. Y prácticamente cada vez que amanece, totalmente decaída, sin energía, y eso va avanzando. Hay otra cosa más, hay personas que ante estos ataques son consentidos, ya no son ataques prácticamente, y es con el consentimiento de la víctima porque parece que siente placer. Sí. Pero también es un riesgo porque al final al final sigue succionando tu energía, sigue succionando su energía, se alimenta de la energía de la persona. Las consecuencias son las mismas. Entonces ese es el otro peligro. ¿Quiénes son más vulnerables a esto? Mira, estábamos viendo de que por lo general han sido personas solitarias o con cierto tipo de represiones, o personas que viven, digamos, con conflictos conyugales, ¿no? Hay personas psíquicas que pueden reunir estas tres condiciones anteriores y digamos que hay cierta tendencia a que si tienes uno de estos tres problemas, encima eres medium y no sabes tienes cómo un protegerte, entrenamiento y no sabes cómo protegerte, tienes mayores posibilidades de ser atacado. Otro tipo de víctimas son las que frecuentan ciertos lugares en donde hay este tipo de entidades, de incubos, ¿no? Entonces, ya poco a poco vamos encontrando más información sobre este tema, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado que estas entidades hayan atacado no solo a uno, sino de repente a un grupo de familia o ataques colectivos, claro, como algo ocurriría colectivo, con supuestamente posesiones, claro, también? No, mira, en nuestros casos que hemos visto, no. Siempre eligen a una víctima por una razón. La escogen y así esté viviendo con otras personas, porque también han ocurrido personas que han estado acompañadas de su pareja, pero todas durmiendo, ¿no? Y han sentido, incluso hostilizan a la pareja como para también separarlos. Exacto. O sea, ataca sexualmente a una, pero a la otra le provoca otro tipo de molestias, ¿no? Digamos, ya intenta más agredirlo o asustarla, ¿no? Claro, o sea, el fin es aislar a la persona para lograr su cometido. Sí. ¿No? Déjanos sus consultas a través de las redes sociales. Pueden utilizar Facebook, Twitter o el feed de YouTube. O escríbanos a contacto@paradigmacero.com. En breve vamos a mostrarles un poco del material que nos han enviado, unas fotos que tenemos listas. Sí, estas fotografías son las que estábamos anunciando hace un momento, que los que nos envían nuestros seguidores o los lectores de nuestras páginas. Y la verdad que esta, por ejemplo, no la enviaron a nosotros, sino apareció en un medio local, ocurrió en Tocache, ¿no? De una joven que estaba siendo atacada y nadie en el pueblo donde vivía, pues nadie sabía lo que estaba pasando. Incluso si te das cuenta, no es una mano... No es una mano pequeña. ¿no? Y para dejar ese tipo de impresión ha debido haber una presión muy fuerte. Incluso parece una quemadura. Parece una quemadura. Más que un golpe es una quemadura. Sí. Y es una mano muy grande. Exacto. ¿No? Incluso puede ser más grande que una mano normal de un humano. No, definitivamente, mira el tamaño en base a la espalda. Esa mano es... digamos que esta noticia me interesó bastante por el caso, me quedé con la fotografía porque me sirve como ejemplo, ¿no? Pero en realidad soy sincero en decir no sé cómo terminó este caso. Vamos a la siguiente, por favor. Esta sí nos la enviaron de una joven preocupada porque aparte de algunos síntomas de ataques que han habido, amanecía con marcas en el cuerpo, unas marcas que no son necesariamente de fallas de la circulación, sino ya son arañazos o mordeduras. Los famosos chupetones. Claro, pero mira, por ejemplo, hay una mordedura detrás del hombro, o sea, detrás del hombro. Imposible, claro, físicamente imposible que ella se autoinfligiera.
y ella confiesa no era una persona porque no tenía pareja, o sea, que se lo había podido hacer. Pero se ve como un rasguño, ¿eh? Si miramos la imagen debajo, parece un rasguño. Sí, estas son como arañones. Como arañones, sí. ¿No? Y las otras, la primera de la izquierda, ya sí parecen como mordeduras, ¿no? O presión de algo, de un diente o de una boca. Sí. Vamos a la siguiente. Mira, esta me desconcertó bastante porque la dejaron en la cama de otra persona que también estaba siendo acosada por una entidad que ella describía o sentía como algo frío, viscoso y grande. No la veía, pero sí la sentía, y muy pesada. Entonces llegó a fotografiar esa huella, que no es de una mano humana. No, es bien reptiloide esa. Tiene unas, digamos, las falanges totalmente distintas a la de una mano normal, incluso se puede ver hasta la textura de la piel, muy rugosa, Sí, como la de un reptil. Como la de un reptil. La segunda foto es la misma foto, solo que En negativo para que se pueda apreciar mejor. Así es para que puedan notarse mejor los detalles, ¿no? Pero comparándola, era mucho mayor, era como 2 veces una mano humana de largo. Deberían haber puesto una pequeña moneda, ¿no? Claro, fue lo que envió claro. Y se asustó tanto que lo tuvo que borrar, pero tuvo la precaución de haberlo fotografiado. Eso es lástima, porque mucha gente tiene por vez evidencias y la borran, ¿no? Por temor, ¿no? Sí. Esta es otra ocurrida a un varón. Son 2 casos, ¿eh? El de la izquierda es ocurrido a un varón, también una gran marca de mano en la espalda, y ambas tienen la característica de parecer como quemaduras, exacto, ¿no? Como polladuras. Sí. La otra es el brazo de una joven, y también una gran mano, gorda, ¿no? Deja su huella, su marca. Pero amigo, o sea, no es una mano humana, date cuenta de la forma, ¿no? No la es, es bastante extraña, ¿no? Parece como quemaduras, ¿no? Algo que genera calor. Sí. Que ellos obviamente no lo han sentido cuando estaban durmiendo, pero cuando han amanecido se han dado cuenta de eso, ¿no? Es que las personas que ven esas imágenes pueden pensar, pero eso quizás es algo trucado, que puede ser efectivamente hecho con tinta o no, pero las personas padecían mismo de dolor de una quemadura, que decir es así es, y no habría razón para mentir sobre un caso como de este tipo, porque reconocer haber sido violentado por una entidad no es nada tampoco divertido, ¿no? Hay personas que sí te mandan fotos de celulares hechas con aplicaciones, con un fantasma, te ponen a prueba. Eso vamos a hablar después porque tengo bastantes fotos de esas. Pero en este caso no, sí, las personas realmente se encuentran angustiadas y tienen sus fotos. Aquí vemos la diferencia. Ya, muy bien. Cuando publicamos un artículo precisamente referido a este tipo de ataques, un artículo en nuestra página web, recibimos una serie de fotografías de personas muy preocupadas porque también habían amanecido con diferentes tipos de marcas. En este caso, creo que se alarmaron innecesariamente porque se trata simplemente de una marca de una mano aplicando un protector solar en un día de verano y que ha quedado pues claro, impregnado. Te das cuenta que la huella de la mano es la piel sana. Sí, y el resto de la quemadura. Y el resto de la quemadura. O sea, se aplicó parcialmente el bloqueador y quedó marcado, ¿no? O sea, Entonces, nada que ver con el tema. Eso es para que. Y tuvimos varias de estas. Entonces, es para que los que nos estén viendo, que no se preocupen porque no todo es una marca de un incubo. No, es algo, bueno, no todo es una marca, que tener cuidado, ¿no? Que tener cuidado de no ser paradolia tampoco, ¿no? No pensar que... Sugestión, porque... Sugestionarse. Estamos viendo la gran diferencia. Los otros tipos de marcas te dejan muchos detalles, que no lo puedes hacer si quisieras sobre una persona. Claro. Incluso se ve hasta la textura de la piel de quien la hizo. Y el tamaño no coincide con una mano normal de un humano, ¿no? Entonces, esas son ciertas características que uno puede dar para validar un caso real. En el caso del último, no, pues es una mano simplemente de uno mismo o una mala aplicación de un protector. Claro. Ya hablamos de que hay personas que pueden estar predispuestas o que están expuestas a este tipo de cosas, pero ¿hay lugares en los que se puedan...? Sí los hay, y son muy comunes.
sobre todo, digamos que para los varones, los lugares donde frecuentan. Por ejemplo, no sé si recuerdan, no sé si son de esa época, antes los cines daban películas para mayores. Claro. En las funciones, pues, en altas horas de la noche, 12 de la noche para arriba. Y era muy común de que se congregaran personas que eran muy adictas a este tipo de películas. Y el ambiente, la atmósfera que se generaba en esos lugares, dicen que se sentía diferente, no sé, calor, era el olor, todo era diferente. Personas sensitivas que han ido a ese tipo de funciones han tenido que salir porque sentían que veían entidades que se estaban generando. O una de dos, o este tipo de atmósferas atraen a los incubos, porque también hay ese tipo de energía que les gusta. Claro, es el tipo de liberación, ¿no? O sea, es el tipo de energía que se libera en ese lugar. La otra teoría, o están generando o creando entidades llamadas egregores, que es la formación de una entidad en base a emociones colectivas en común. Puede haber, por ejemplo, egregores de la guerra o del odio. Son miles de personas enfocadas en un sentimiento común contra un enemigo. Puede haber egregores de la avaricia, que se puede generar, no sé, pues en lugares donde se apuesta, ¿no? Y así también puede haber egregores de la lujuria, como en estos lugares. También en los lugares donde las famosas casas de cita, ¿no? Claro. Hemos tenido la oportunidad de recibir testimonios de esos lugares donde gente que la ha frecuentado, digamos, se ha llevado algo a su casa, los ha seguido, y eran íncubos, o era un íncubo, ¿no? Generado seguramente por toda esa energía sexual que se libera constantemente en esos lugares todos los días, ¿no? Entonces sí hay lugares propicios que pueden estar infestados de este tipo de entidades. Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿sí es posible que una persona pueda invocar a un incubo? Interesante. Sí. Puede utilizarlas también. Existen casos de hechicería en donde te pueden enviar a una entidad según el propósito del hechicero o el brujo. Si es para quitarte la prosperidad, para debilitarte, ya sea la salud o no sé, o tu estado también, tu estabilidad psicológica, emocional, te puede enviar una entidad digamos, recogida de un lugar, de un cementerio. Pero hay otros que te envían precisamente íncubos para que te ataquen sexualmente, ¿no? Puede ser para separar una pareja, puede ser para atormentarla, ¿no? O sea, sí hay de ese tipo de casos que son teledirigidos por una persona. No sé si se han escuchado el término de magia sexual. Bueno, hay diferentes formas de interpretarla. Bueno, uno tranquilamente puede encontrar algo de literatura de esto. Muchas cosas son fakes, pero algo de cierto hay en ello. Y sí hay rituales detallados de cómo a través de enfocar magia en rituales, ¿no? Energía sexual, se puede invocar a una entidad, de que sea o no un incubo. No sé, puedes escoger qué tipo de entidad quieres atraer, ¿no? Sí. Pero existe rituales para esto. Wow. Bueno, ya saben a lo que se exponen, si se dedican a hacer eso. Tengan cuidado. ¿Cómo alguien puede protegerse de esto, de este tipo de entidades o de este tipo de ataques? ¿O qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Ya tienen o sea, ya estás tienen con el problema, ¿no? problema. Bueno, al principio se puede hablar de que lo principal es la prevención. Y hemos hablado de los lugares donde no deberíamos evitar ir para no coger a uno de estas entidades y que se nos impregne, ¿no? Hay otras personas de que hablábamos que por su misma hábitos de vida también los atraen. Hablamos pues de promiscuidad o de algunas represiones. Si ellos pudieran cortar este vínculo, creo que ayudaría bastante a que no atraigan a este tipo de entidades. Pero bueno, esa es la forma como prevenirlo, ¿no? Yo creo que, no sé si Matt, ya lo que se trata de protecciones o de rituales o de cuestiones más ligadas a la magia, al misticismo,
¿cómo evitarías tú de que una persona que está siendo atacada deje de serlo? Bueno, primeramente, si hay un ataque confirmado, hay una reza que se puede decir, bueno, una reza en latín, que como una parte de un exorcismo, ¿no? No quiere decir, no vamos al exorcismo, porque el exorcismo a la base es la expulsión de un ser, de una entidad, de un cuerpo, de una casa, por ejemplo, ¿no? Pero ahí estamos hablando de antes de la posesión, de la opresión, y hay una reza especial para eso, para liberarse de entidades o seres demoníacos que están ahí para con vamos a decir, un objetivo de tener o de jalar la energía, lo que ustedes estaban comentando. La red en sí, ustedes la pueden encontrar en internet. Es una red bastante conocida y están también en grimorios antiguos. No la conozco de cabeza ahorita, pero mayormente es en latín. Es una red bastante fuerte en latín. Yo voy a intentar buscarla y la pondré en el enlace ahí abajo en la descripción del video. Entonces ustedes la quieren ver después, la pondré ahí. Y también a otra cosa también importante, podrían, si el ataque también ya está ahí, bendecir la casa, pedir ayuda a un cura o a un liberador. Lo repito, no es un caso de exorcismo, pero una liberación, vamos a decir, de la opresión, y para evitar que el ataque se produce, hace una reza. Una reza antes de dormir, por ejemplo, la fe, poner un vaso de agua cerca a su velador también ayuda un montón, porque canaliza todo lo que es energía negativa. Claro, no quiere decir que el ataque no se puede producir, pero ya son pequeños tips para que ustedes puedan prevenir el ataque. La reza, lo repito, la reza, muy importante. Claro. Una reza antes de dormir que previene el ataque o vamos a decir, no solamente un ataque de un ícubo o de un súcubo. En general ese tipo de entidades, ¿verdad? Exactamente, porque los ataques mayormente vienen de noche, cuando una persona está en el descanso. Y está vulnerable. Y principalmente cuando una persona es psíquica. Es ahí que puede pasar, todo puede pasar principalmente en el sueño. Justamente también eso iba, ¿no? Una de las cosas importantes que ha ayudado a muchas personas que han sufrido este tipo de ataques es controlar o tratar de revertir el tipo de energía con el que puedan estar ellos rodeados en sus casas, porque las cosas no ocurren gratuitamente. También uno puede, en cierto modo, cooperar a atraer esas entidades. O atraerlas, ¿no? Si las energías que tú mismo has ayudado a crear en tu casa no las disipas, estás creando un caldo de cultivo para que cualquier tipo de entidad ingrese. Entonces, si sabes ya la solución, aplícala. ¿Cómo? Empieza a limpiar bien todo, empieza a deshacerte de objetos que ya no tienen ningún tipo de uso. Es decir, dejar que la energía circule. Que la energía fluya, ¿no? Que no hay un estancamiento. Limpiar físicamente, pero también puedes sahumar todos los rincones. Con estas simples recomendaciones muchas personas han logrado alejar el problema. Claro, entonces, o sea, también otra cosa, lo que he podido leer es que no tratar de desafiar a la entidad. No, o sea, estamos hablando de entidades oscuras, exacto, un desafío. No es un almita claro, a la que tú estás tratando de amedrentar. Exacto, no funciona así. Quizás hay una frase, hay un juego de palabras muy sencillo, ¿no? Que en el momento en que tú sientes, ¿no?, esta opresión, es algo tan sencillo como: yo sé lo que eres, lo que quieres, pero oye, mi cuerpo no te pertenece. O sea, un stop ahí. O sea, no contribuir con el miedo o el pánico, porque eso la alimenta más, le da más fuerza, pero tampoco desafiarla, porque desafiarla puede hacer que incremente con más fuerza el fenómeno. Normalmente dicen que es bueno liberarse con una buena lisura, ¿no? Eso funciona en algunos casos, pero normalmente también se utiliza para uno darse valor, más que para tratar de hacer un efecto. Contrarrestar la energía, pero más no desafiar. No desafiar, porque uno no está en las mismas condiciones que esta entidad, que es un agresor, ¿no? Hemos tenido un capítulo de protecciones, allí también hay consejos muy importantes para este tipo de entidades y cualquier otro tipo. Creo que deberían revisarlo, quienes no lo han visto, está colgado en la red y lo tienen ahí, es un
una información muy importante para todos. Yo quería agregar algo también. Si por si acaso la persona está siendo víctima de ese tipo de fenómenos, que no piense que está sola, que si esos fenómenos existen, fue comprobado, existen, ustedes no son locas, ¿ok? O locos, porque también pasa a hombres, pero pienso en el siguiente: acuden a personas de confianza que les pueden ayudar. Y también, si por si acaso el ataque se produce en la noche y que ustedes no saben qué hacer, la primera cosa es, como Eric dijo, no enfrentarla, que enfrentarla sí, pero no diciéndole, No desafiarla, esa es la palabra. Y después, enseguida, rezar, ponerse en un estado de meditación mentalmente, que usted es superior a este ser. Y créeme que como ven que usted es superior y como ustedes no es débil, no caen en pánico, no caen en pánico, pues la entidad se va a retirar. Y más ustedes van a hacer así, más tendrán la fuerza interior fuerte, más ustedes van a ver los ataques van a disminuir. Pero es claro, piden ayuda, no tengan miedo de pedir ayuda a un profesional o un sacerdote, para que le ayuden en ese problema. Es muy importante. No dejen que eso se deje pasar los años, porque va a empeorar. Eso va a empeorar. Si no recuerden el caso que hemos visto de esta joven que fue atacada por haber dejado pasar muchos años y al final terminó en una posesión. Entonces, si ya sabemos que tenemos el problema, por vergüenza dejamos de contarlo, estamos cometiendo un gran error. Correcto. Tal vez algunos no lo tomen muy en serio y se burlen, no importa, pero vamos a tocar otra puerta. Pero tenemos que encontrar una respuesta, no podemos estar guardándola y esto va a estallar como una olla de presión. Es como el miedo de ir al médico, ¿verdad? O sea, que va lo que postergando. Claro, lo que pudo ser una operación sencilla al final termina siendo algo muy complicado o deriva en la muerte. Así es, vamos postergando cada vez más un daño y cuando ya es inevitable, ya no hay solución. Entonces, esto es algo parecido, ¿no? Quizás alguien no hizo la pregunta, pero yo la voy a hacer a ustedes mismos. A ver. A ver, un violador que falleció en el lugar o que fue asesinado, ¿ya? Que fue asesinado en ese lugar, ¿podría volver a violar de nuevo? Oui, monsieur. Sí, oui. pero no es un incubo. No es un incubo. ¿No es un incubo? No es un incubo. O sea, ¿por qué motivo? Ya, él no está, o sea, el fin del incubo, el fin de la entidad es sustraer tu energía a través del acto sexual, alimentarse. En cambio, el violador lo que está haciendo es repetir el acto. Un acto terrenal. Ajá, un acto terrenal. O sea, su fin no es alimentarse esa energía, ¿no? Las entidades espirituales se alimentan de diferentes tipos de energía, no específicamente de la sexual, ¿no? Y el fin de este violador es seguir perpetrando un acto físico de este espíritu, porque para él todavía no se ha dado el proceso de la muerte, todavía no ha pasado al otro plano, no es un espíritu que puede ir y venir. Está atrapado aquí aún, al menos lo veo desde ese punto de vista, no sé qué dicen ustedes. Bueno, yo comparto tu visión, desde lo personal. Bueno, yo lo utilizaba más como un término para definir la acción, independientemente de lo que vaya a obtener esta entidad, ¿no? Bueno, es cuestiones ya de terminología, ¿no? Pero me ha hecho recordar más un caso que tuvimos también hace mucho tiempo, muy interesante. Fue en Naranjal, me parece, ¿Ya? que nos llamaron justamente porque las personas que vivían en un edificio, en 2 departamentos estaban siendo atacados por ataques sexuales, ¿no? Por un incubo, o al menos le decíamos nosotros incubo. Cuando hicimos las averiguaciones, nos dimos cuenta pues que los inquilinos no duraban, y estaban un mes y se retiraban inmediatamente, se quejaban con el dueño no les daba importancia, decía yo no creo en estas cosas, oídos sordos, y los dejaba ahí. ¿Cuál era el kit del asunto? De que el dueño sí creía en estas cosas, es más, su casa estaba totalmente protegida por dentro y tenía todo tipo de imágenes. ¿Ya? Pero él se estaba aprovechando de esa situación, de que había una entidad, y en lugar de solucionarla, la dejaba pasar, porque le ayudaba a que los inquilinos que dejaban su garantía de 2 meses, se la quedaba a él, porque decía no hay devolución. Qué mala. Si usted abandona ahora, no hay devolución.
está rompiendo contrato. O sea, él era consciente Era de que existía consciente. una entidad ahí. Sí, Desgraciado. O sea, lucraba con la entidad. lucraba con la entidad. Jo. Y sí creía que había una entidad porque estaba su casa, que vivía en el mismo edificio, era un departamento, estaba totalmente protegida y sellada, ¿no? Buen negocio, ¿ah? Pero es Un poco cuestionable. ¿eh? cuestionable totalmente y es una mala idea, ¿no? Pero O sea, hasta un poco me da no sé qué contarla porque hay muchos que se les puede ocurrir también eso. No, pero espera, todo Hay una tiene su consecuencia karma. para eso. Claro, Exacto, o sea, ahí vengo, hay o sea, un karma. Todo tiene su... Y se han visto varios casos consecuencia. parecidos de este tipo, no solamente con incubos, sino casos que sí habían fenómenos, Que lucran. pero no los atienden porque ayudan a que los inquilinos se vayan antes de tiempo. Bueno, el tiempo ha volado. Lamento cortar de esta forma el programa. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de dejarnos sus consultas, sus comentarios, sus experiencias en las redes sociales o pueden escribirnos a contacto @paradigmacero.com. Gracias muchachos por estar aquí esta noche Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. y nos vemos el próximo.